vamos a todos los casos posibles y por eso pues también uno, pero bueno, puede ser estos comentarios de una minoría, pero no pueden decir que de los estudiantes de la Universidad de los Andes, ¿no? Como pasa en muchos contextos. Pero sí llama la atención que se resalte tanto cuando ocurre algo en los Andes, ¿no? En la Universidad de los Andes. Entonces ahí es donde propongo también otra mirada y es, si no será que es que, bueno, uno podría pensarlo, es que esto es de gente la que hace estas generalizaciones y nos mira tanto, ¿no? Con lupa, gente resentida, envidiosa, ¿no? Está resentida porque no puede entrar a los Andes. Bueno, y podríamos quitar una mirada superficial de por qué uno podría, o cómo podría uno explicar estas generalizaciones apresuradas. Pero yo les propongo tener otra mirada y es, si no será que la sociedad espera mucho de nosotros. ¿Y por qué la sociedad espera de nosotros? ¿Por qué nos está mirando tanto? ¿No? ¿Por qué es tan cuestionable que haya uno o dos comentarios de este estilo? ¿No? Como el de acá, y que me importa que muera un estudiante de música, fuera de medicina, sí, bueno, como este tipo de comentarios que uno dice son tan increíbles que ocurran que, pues, que ni siquiera debería haber uno de ellos. Porque esa lupa sobre nosotros. Entonces, aquí cito al sabio tío de Spider-Man, y es que todo poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, como que nos miran con poder, que tenemos poder, tenemos posibilidades, tenemos privilegios, y por qué no nos responsabilizamos de ellos, ¿no? Del rol que tenemos nosotros en la sociedad. Y aquí voy a dar una idea, pero quiero, bueno, voy a dejar ya de compartir, porque ustedes ya conocen de esto un poco, simplemente para llamar la atención sobre esto. Una idea, y permítanme aclararla con dos cosas. Esta de ahí es que esto no va solo para la Universidad de los Andes, en general para cualquier universidad, y es, dejemos de preocuparnos tanto por ser la mejor universidad del país y más bien preocupémonos por ser la mejor universidad para el país, ¿no? Entonces, dos aclaraciones ahí. Puede ser un falso dilema, uno diría es un falso dilema porque tenemos que escoger entre ser la mejor universidad del país y ser la mejor universidad para el país. Pero bueno, podría ser un dilema real si estamos pensando en servirle a dos amos, ¿no? Y ahí sí creo que como la cita bíblica, uno no puede servirle a dos amos, ¿no? Hay que escogerle entonces a quién. Porque, pues, ¿cómo se mide la mejor universidad del país? Pues por pues el rating, pero además, pues, bueno, el ranking el ranking nos ubica a nivel nacional, el ranking a nivel internacional, pero siempre están midiendo, pues, lo que es observable, ¿no? Entonces, ¿cuántos profesores con doctorado tienen? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántos intercambios? Como la infraestructura, cosas que uno puede observar y medir. Y pues a eso le apuntamos, como digo, no estoy hablando solo de la Universidad de los Andes, cualquier universidad que quiera, pues está entre las mejores del país. Entonces lo que mide eso, pues parecen ser asuntos que nos desvían de pronto de lo que más debería interesarnos, y que si nos concentramos en eso, pues entonces descuidamos lo otro, ¿no? Ese es el labor de servicio, porque cómo se mide además, ¿no? Lo difícil. Tampoco quiero satanizar pues estos rankings porque igual creo que pues, puede tener cosas positivas, lo malo es quedarnos ahí. Igual los rankings han sido cuestionados y siguen tratando de incorporar cosas como ahora tener en cuenta la formación docente o pedagógica de los profesores, que de todas maneras pues sería medible en términos de cuántos talleres, cuántos cursos, posgrados que tienen los profesores o cómo se han preparado para ser profesores, ¿no? Y no asumir que simplemente un doctor ya es buen profesor universitario. Entonces, sí, digamos que confío en que realmente lo que estoy diciendo yo es un falso dilema. Pero bueno, podríamos pensar en que el hecho de preocuparnos sobre todo para, en términos de ser una mejor universidad para el país, también pensemos lo que cuando digo para el país no estamos olvidándonos de nosotros como individuos. En términos del país, pues somos todos, somos nosotros, es decir, siempre estamos incluidos en este país. Y yo creo que no solo por la situación actual, siempre, yo creo que hay mucha evidencia de que la solidaridad ayuda mucho más incluso a los propósitos individuales que el egoísmo, ¿no? Y bueno, aquí uno podría hablar de muchos teóricos, muchos aspectos o miradas, corrientes filosóficas que insisten en esta importancia de la solidaridad.
Porque por otro lado, pues, la segunda aclaración de esta idea que acabo de decir, es que cuando digo la mejor, ¿no? De insistir con ser la mejor universidad incluso para el país, cuando digo mejor no es en términos de compararnos con otras universidades, sino en ser la mejor versión de uno mismo, o sea, con quien solo uno debería compararse con uno mismo, ¿no? Cada día ser la mejor versión de nosotros mismos y más bien con las demás universidades colaborar, ¿no? La cooperación. Y yo creo que, o sea, yo soy optimista también, obviamente siempre hay muchas cosas por hacer, pero en términos de esos encuentros que estamos teniendo entre facultades de Derecho, redes que estamos generando con otras facultades de Derecho para, pues, apoyarnos, aprender entre todos, ¿no? Y tener causas mayores. Incluso internamente apoyarnos, ¿no? Mejorar nuestras propias pedagogías, pero de tener influencia en la sociedad. Y lo otro es que, de todas formas, sí pienso que no es, de pronto creen que todos estamos en una zona de confort muy confortable y eso hace pues que no tengamos intención de pronto intervenir. Yo creo que no, yo creo que no estamos en una zona de confort. Y de todas maneras, si los tuviéramos, el mensaje no es a salir, yo creo, no tanto salirnos de la zona de confort, sino ampliar la zona de confort. Es decir, nosotros deberíamos sentirnos confortables es cuando otros lo están, cuando vemos progreso y pues si al tiempo, depende como digo, porque les daré la palabra a ustedes, pero si me dan tiempo de seguir hablando, pues como digo, el tema de nuestra semana de sociología, hablar del derecho como esperanza, el constitucionalismo progresista, ¿no? ¿Dónde están ahí esas oportunidades en la que nosotros deberíamos estar involucrados? Frente a la idea de la educación y yo comencé este curso, la primera clase que se recuerdan, vimos o leyeron, vieron el documental de la educación prohibida, de dos frases que a mí me gustan mucho, ese documental resalto siempre, para aquel sistema educativo, y lo que dice es que el sistema educativo está para dos cosas. Una, para cuidar las ganas de vivir. Y segunda, para aprender a vivir juntos. Si no estamos haciendo alguna de esas, fracasamos como sistema educativo, ¿no? Entonces, todos nuestros esfuerzos, todo lo que hagamos tiene que estar en esas dos direcciones, pues, que están unidas también, ¿no? Entonces, siempre esa preocupación por el individuo, por cada uno de nosotros. Y ahí voy entonces a la idea de la educación jurídica, como está planteada desde hace mucho, que tiene, claro, cosas para rescatar, pero también cómo nos estamos alejando del otro. Y estoy aquí hablando especialmente de la carrera de Derecho, es decir, nuestro centro es el ser humano, es la dignidad, e incluso no solo de los seres humanos, ¿no? Sino de los seres vivos y de la naturaleza. Es decir, estamos ampliando mucho más, como digo, esa mirada del otro. Sin embargo, nuestras prácticas pedagógicas, que de pronto podemos pensar que hemos evolucionado en ellas con nuestras metodologías activas, pueden estar todavía alejadas, ¿no? Y como digo yo, no voy a decir cosas nuevas, es decir, no es que hasta ahora estoy reflexionando sobre estos temas, como digo, desde los 5 años lo vengo pensando, es las actividades que hacemos. El PBL, nuestro famoso aprendizaje basado en problemas, que efectivamente pues, es una metodología activa, donde hay más protagonismo del estudiante. A mí me llama la atención, y eso lo digo muchas veces en eventos de educación jurídica, que intentamos acercarnos a la realidad, traer casos, ¿no? Pues, los que conocen la metodología de la ABP o PBL, pues se inicia con una situación problemática, ¿no? Que es muy parecida o tomada de la realidad, ¿no? En todo caso, pues es una circunstancia muy creíble. Y la analizamos y tratamos de entenderla desde varias perspectivas, aristas, nuestras experiencias previas bien, bueno. Pero el momento del producto, de lo que va a calificar el profesor, ¿no? De nuestro entregable, pues que termina siendo casi siempre un ensayo argumentativo, una sentencia, bueno, según pues, lo que se haya pedido en la instrucción, pero está dirigido al profesor, no está dirigido al protagonista de la historia, ¿no? El protagonista de la historia puede ser un indígena, puede ser una comunidad negra, pues, es decir, pueden ser, casi es rara vez, pero incluso pues, obviamente puede ser el alcalde del municipio que no sabe si va a tener efecto la consulta previa que quiere hacer, bueno, pueden ser muchos receptores de nuestro mensaje, pero no es a ellos a quienes le escribimos, sino al profesor. ¿Y cómo le escribimos al profesor? Pues queremos que vamos a sacar mejor nota entre más extenso sea nuestro trabajo para que vea que investigamos mucho, citando muchas fuentes, ¿no? Para que vea efectivamente nuestra capacidad de consulta, nuestro lenguaje mucho más enredado, complejo, porque así nos ponen los textos, los profesores nos ponen textos realmente difíciles de entender, incluso a veces sentencias, y entonces pues quedamos en lo mismo. Es decir, el escribimos fue para el profesor, no para la persona protagonista de la historia. Así sea hipotéticamente, ¿no? Porque pues se queda muchas veces, porque es difícil, muchas veces en un
ejercicio hipotético. Entonces, que esos productos de clase o eso que uno termina entregando al profesor realmente sea algo de divulgación, algo para el ciudadano. Porque si no, vamos a luego ejercer la profesión con una idea que es, llamamos la elegancia iuris, ¿no? Y es que eso, abusar de los términos en latín, escribir párrafos de 15 renglones y punto, ¿no? Puras comas, sujeto y verbo están lejísimos porque hay un complemento en medio, es decir, que no están escritos en un lenguaje cercano, ni siquiera bien escritos, no es que tengamos nuestro propio lenguaje, es que si le preguntamos al lingüista, nos dirá, escriben muy mal, eso no es un estilo de escritura, es una mala escritura, ¿no? Porque ni siquiera entre nosotros nos entendemos, ¿no? No es ni siquiera un problema de que no queramos llegarle al ciudadano. Y el siguiente paso, llegarle al ciudadano, que efectivamente una sentencia esté redactada en un lenguaje claro, ¿no? Y hablo de lenguaje claro, y me han escuchado mis estudiantes, y los que tomaron conmigo lógica y retórica, pues saben que estoy vivo en modo lenguaje claro, ¿no? Pues del 2018 creamos la red de lenguaje claro en Colombia, es decir, con la idea de promover mucho esa comunicación comprensible del Estado hacia los ciudadanos, y no solo el Estado, sino también los entes particulares. Pues podría extenderme el lenguaje claro, ya varios me han escuchado, pero podríamos extenderlo si lo quieren. Entonces, fíjense que hay circunstancias en nuestra práctica misma docente que nos indican que tenemos buenas intenciones, pero quedan a medias, quedan pues en el camino. Y también esa idea de la rivalidad y en vez de promover el trabajo en equipo, pero el trabajo de equipo hay que entenderlo de una manera que rescate la diversidad de cada uno de los integrantes del grupo para que no se vuelva división del trabajo, ¿no? Esa que yo les he insistido, la curiosidad por el otro, ¿no? Que siempre aparezca, y actividades donde precisamente ustedes tengan que saber de sus compañeros. Y bueno, sociología jurídica en esta materia específicamente también últimamente he estado pidiendo que el resultado de su investigación no sea un informe tipo académico como los que de pronto estamos acostumbrados a hacer los investigadores, y es algo que queda guardado en una biblioteca, que si al caso leen, lo publicamos 2 personas que son los pares evaluadores y ya, ¿no? Y nadie más. Y temas pues, de mucha relevancia social. Entonces, más bien los estudiantes entregan un producto que sea de divulgación, que sea entregable, que sea para que otros puedan acceder más fácilmente a sus derechos, por ejemplo. Entonces, insistir con que nosotros tenemos que proponerles a los estudiantes actividades donde vivan experiencias, ¿no? Por investigaciones en educación se ha encontrado que incluso si uno lo que quiere es que los estudiantes aprendan, si quieren que retengan información, la mera lectura, ¿sí? Como la insistencia en comprobaciones de lecturas y lecturas, y la conferencia, como hablar un profesor sin parar, ¿no? Que no hable que hable más y más de 20 minutos, es muy poca, la retención es de 5 o 10% por mucho, ¿no? Entonces, no, vivir unas experiencias, incluso la retención es mucho más del 30% cuando es en equipos, es del 90% cuando es práctica la aplicación, incluso la más alta es cuando uno le enseña a otros, ¿no? Entonces, que no se extrañe, ¿no? Uno aprende mucho cuando es profesor, es cuando más aprende. Entonces, eso, tener muy en cuenta todo esto que muestran las investigaciones en educación, que llevan años mostrando sus resultados y repitiéndolos y consolidándolos y volviendo a revisar. Sin embargo, pues no lo estamos tomando tan en serio, y por eso la universidad se ve tan distante, ni el colegio, pues, pero hablemos específicamente de la universidad. Solamente también con una idea, y es, pues, en términos del derecho, que no es, estamos muy centrados y creemos mucho en el derecho, y ahora, pues, si tengo la oportunidad hablaré de eso, pero no es suficiente, ¿no? Como que la ley, el derecho en sí no es suficiente, sino, sí, que por más transformaciones legales o éticas que queramos, si no cambiamos los corazones. Y eso tiene que pasar necesariamente por las experiencias que generemos con los estudiantes, ¿no? Entonces, mirémonos mucho a nosotros mismos. Obviamente la idea es salir de esas ideas de demonizadoras, ¿no? De los malos, de quiénes son los malos en toda esta situación, y miremos también, tampoco tratar de dividir tanto en víctimas y victimarios, o oprimidos, opresores. Claro que hay víctimas con mayúscula, ¿no? Se cometen violaciones masivas de derechos humanos, pero también tampoco cegarnos y que, bueno, el hombre blanco multimillonario, ¿no? Es el opresor siempre, ¿no? Miremos las opresiones incluso que tenemos todos, y pues sí, hay un espacio también a hablar de cada una de nuestras propias experiencias. Es decir, no creo que haya esa radicalidad de aquí estamos entre opresores y oprimidos en la mayoría de los casos. Para un momento, como digo, pues después retomo, pero si quisieran algunos comentar sus reacciones frente a
a lo que les comentaba, esta imagen también que no es raro que pase, es que los estudiantes de los Andes no les importa la realidad del país, no le importa pues la gente que está con tantas necesidades básicas, y pues si no, entramos en los temas del curso de hoy. Pues no sé si alguien y Cami quisieran moderar, algunos de mis estudiantes o invitados que quieran hacer alguna reflexión, pregunta, comentario o angustia que manifestar. Juan Antonio. Bueno, muy buenos días, Betsy, Ana Camila, todos mis compañeros y compañeras. Yo sí quisiera dar una apreciación con base a todo lo que está pasando y también quisiera estar un espacio de discusión contigo, Betsy, porque nosotros precisamente estamos estudiando Derecho y estas movilizaciones y esto, pues como nos atañe a todos nosotros. Y en ese sentido yo quería ampliar la discusión en el sentido de que no solamente en la indiferencia que se estipula o se cree que tenemos los estudiantes de los Andes, sino en cómo podemos avanzar y resolver los problemas sociales. Yo pienso que mucho de las discusiones se ha centrado erróneamente en si los estudiantes de los Andes les importa o no, o si son indiferentes, o porque yo pienso que no podemos hablar como un todo, ¿no? O sea, no podemos decir todos los estudiantes de los Andes. Yo pienso que habrá individuos que tengan esas posturas y pues no las comparto. Sin embargo, pues yo pienso que no deberíamos destinar esa energía precisamente a eso, como a enfocarnos a si algunos estudiantes particulares piensan o les interesan los problemas sociales, sino más bien tratar de gestionar como esos esfuerzos intelectuales a mejorar la situación, o sea, como mirar los problemas de raíz del país, qué está pasando, por qué se gestan estos eventos y resolverlos, o sea, mover el aparato académico, ¿sí? Las universidades, los think tanks, o sea, en ese sentido, o sea, en resolver los problemas. Y entonces, no sé, Betsy, si en esa medida puedo darte como una entrada para, no sé, tú qué piensas desde la academia o desde nosotros como estudiantes de segundo semestre de Derecho, cómo podemos empezar a mirar cómo podemos cambiar el país. Eso me Gracias. gustaría hacer. Gracias, Juan Antonio. Va la palabra a Estefanía y a Juan Fernando, sea porque quieren contribuir pues, en la conversación, la reflexión que ha generado Juan Antonio, o porque quieren dar otras ideas, y para ir recogiendo varias, ¿vale? Para igual tampoco tomarme la palabra. Entonces, Estefanía y después Juan Fernando. Bueno, pues con respecto a lo que decía Juan Antonio, la verdad, pues en cierta parte no estoy de acuerdo con él porque el miedo que a veces se mantiene frente a estas opiniones es que, digamos, los que estamos afuera de la Universidad de los Andes tenemos como la concepción de que esas personas con esos pensamientos son los que van a terminar de cierta forma liderándonos, ¿no? Porque pues eso es lo que a veces se caracteriza en los Andes, que esas personas crean ciertas redes de profesionales, después terminan en altos cargos, entonces eso es lo que a la vez nos aterra y por eso queremos entender por qué es que piensan así. Porque es cierto lo que dice la profe, y eso mismo lo dice Bordi en una entrevista, que a veces se piensa como que los ricos son los dominadores, pero a la vez, si se miran diferentes campos, ellos son a la vez dominados. Entonces sí me parece importante analizar, pues, por qué ellos piensan así, en qué contexto se encuentran, porque a la vez esas personas pueden ser los que van a estar en tal ministerio, van a estar en tal cargo público, y eso es lo que pues nos aterra a todos, y más porque yo personalmente soy de la Universidad Nacional, entonces a nosotros pues nos sorprende mucho porque nuestras dinámicas en cierta parte son distintas, sobre todo en mi facultad que es Derecho y Ciencia Política. Yo estudio Ciencia Política y Derecho y uno ve como que se establecen redes de cooperación cuando llega esto de los paros, de las asambleas permanentes. Entonces llegar a ver este tipo de comentarios, que igual no digo que mi universidad está exenta de eso, porque en otras facultades, y de hecho hay militantes de ciertos partidos que sí siguen como con esas dinámicas y ese pensamiento, pero bueno, en resumen, sí me parece importante no desconocer eso y quedarse como en que es un cierto grupo que piensa así, sino ver en realidad por qué están pensando así, cómo eso tiene una implicación, porque siento que, bueno, ellos se manifestaron, pero tal vez hay más gente que piensa así, pero que no se atreve a expresarse y eso es preocupante.
Ese es un buen punto además, Estefanía, ¿no? Que es mejor que se queden callados o precisamente que lo digan para dar la oportunidad de entrar en estas conversaciones, ¿no? Pero bueno, no voy a extenderme, ahorita voy a recoger. Muchas gracias, Estefanía, y muy bienvenida. Ojalá, no solo a esta clase, obviamente cuando quieran aprovechar que están acá, los que estén externos a la universidad o externos simplemente a la clase para que en otros espacios, es decir, no es solo por hoy, ¿no? Entonces, Estefanía, cuando quieras, ahí con María Camila, si quieres en el chat, das tu contacto, o María Camila escribes tu correo o tu número de celular. Por cuando quieras acompañarnos, nos dice Estefanía, dices, María Camila, soy Estefanía, quisiera poder seguir en las actividades de clase para que me des ingreso, ¿vale? Juan Fernando, ¿tienes la palabra? Hola, sí, yo de hecho, pues ya que sin mucho más que decir, yo iba a decir algo muy parecido a lo que estaba diciendo Estefanía. Yo siento que sí tenemos que, o sea, una de las responsabilidades que tenemos es observar cuáles son los problemas en los que podemos ayudar, pero yo siento que uno de esos problemas es la insensibilidad misma y como el poco contacto que hay entre las redes que finalmente son las que acceden a los cargos de poder y la realidad del país. O sea, siento que seguimos viviendo con unas estructuras profundamente desligadas de la realidad del país, y eso no solo sucede, digamos, aleatoriamente, sino que es muy propio de las formas en las que se gestaron nuestro conflicto, como que cuando la gente se intenta organizar, existe como el imaginario social de que al líder social lo matan, de que el que habla en contra es de tal manera o de otra manera, y de pronto en los lugares donde sociológicamente, digamos, es más directo y violento en términos de cuerpo y físico, la violencia, eso se verá como reflejado más en posturas de miedo a hablar, pero en los lugares donde por las mismas naturalezas de nuestro conflicto es un poco más lejana la violencia directa, eso se vuelve una violencia muy epistémica. Entonces la gente como que empieza a tener como, no, es que es muy revolucionario el que habla así, y esa, digamos, esa se debe actuar de tal manera o se debe actuar de tal otra manera, es muy restringente de que las personas reconozcan que tienen agencia para cambiar el país. Entonces yo siento que es muy importante, y pues digamos una de las cosas que me encanta del hecho de que en nuestra universidad el programa tenga una clase de sociología jurídica es que no solo se debe estudiar cómo uno a través del derecho hace cosas particulares como muy en la línea formalista del derecho, sino uno cómo rompe esas barreras que hay, por ejemplo, en la educación jurídica, para que la gente vea la problemática desde otra perspectiva. Gracias, Juan Fernando. Estefanía, ¿tú quieres volver a intervenir o es que no has bajado la mano? Para pedirles también, y Juan Fernando, sí, después de intervenir, bajan la mano, no se cansen. Gracias, Estefanía. Bien, unas ideas, pero por favor vayan también pidiendo la palabra, escribiendo en el chat para recoger un poco también y mi apreciación y el riesgo cuando uno habla como profesor, pero quiere dar su punto personal, es que es imposible desligarlo, ¿no? Es decir, que sientan que esto es algo que hay que aprender, lo que diga el profesor o profesora y tomar nota y pues tomarlo así. Pero sí me gustaría pues resaltar, bueno, la lectura que tenían para hoy jueves, que les decía, yo he quitado las lecturas previas a los jueves por no recargarlos este semestre, solo he dejado la del martes, pero esa lectura sobre el derecho como esperanza tiene una idea, Mauricio García la plantea en algún momento, y es que el primer paso para el diseño institucional es estudiar el contexto social, ¿no? Que uno no puede hacer diseño institucional sin conocer la realidad, ¿no? Y aquí no se acuerda del huevo de Carrasquilla, pero bueno, digamos en términos de conozca muy bien la realidad antes de cualquier cambio, cualquier modificación de la estructura, y de hecho nosotros tenemos una muy buena constitución, y más adelante quiero hablar de eso, si me dan esa posibilidad, o si no, pues lo seguimos hablando luego, porque es el tema de precisamente esa lectura, y es, tenemos una muy buena constitución, el problema no parece estar ahí, pero es en la aplicación práctica por la cantidad de obstáculos que tenemos, ¿no? De la ausencia del Estado, de la desigualdad tan grande que hay en el país, el clientelismo, e incluso Mauricio García Villegas habla de la influencia de Estados Unidos en la política criminal colombiana. O sea, todo eso influye en que no podamos desarrollar nuestra constitución adecuadamente, ¿no? Pero entonces, previo a eso, digo, es para no entrar de lleno en esa lectura, sí, otra parte de la reflexión que tenía que no dije al comienzo, pues para no hablar tan seguido, es esto, y creo que sobre todo con lo que hablaba Juan Fernando ahora, recogiendo también lo que decía Estefanía y acerca de la reflexión de Juan Antonio, es, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ustedes saben, yo lo he dicho mucho, yo creo en el paso a paso, ¿no? Yo creo que Cami me ha escuchado mucho hablar del paso a paso, podemos ir, es decir, no pretendamos generar claro, tenerlo en el horizonte sí, un cambio grande, acabar con esa desigualdad tan impresionante en nuestro país.
sino que uno a veces por verlo tan complejo, tan grande, dice, se queda quieto, ¿no? Se bloquea, dice, no hago nada, porque es que esto es tan grave, la situación es tan compleja, yo que no puedo cambiarla. Yo creo en el paso a paso, creo en esas pequeñas acciones. Pienso en lo que hace uno y cómo eso motiva a otros. La semana pasada hablábamos de Rosa Parks, pues hablando del tema de los movimientos frente a la segregación racial y habían cositas ahí, claro, ella tuvo fuerza para intervenir, ya quiero volver a eso, porque no estaba sola, no se sentía sola, pero una acción de no levantarse de una silla, todo lo que generó, ¿no? Pero porque eso es una acumulación de pequeños pasos, ¿no? Y ese fue un paso más para otro. Entonces, Juan Antonio y todos creer que esos pasitos, o sea, Juan Antonio, tú eres una persona muy amable, por ejemplo, ¿no? Y no solo, o sea, no te lo digo a ti solamente, o sea, con otras personas, incluso de esta clase, de Juan Antonio, ¿cómo le arregla uno el día, ¿no? Juan Antonio, ¿no? El solo hecho de saludarlo, que lo salude a uno, ¿no? Estar ahí, esa disposición que tiene de estar con su cámara prendida todo el tiempo. Y estoy hablando de Juan Antonio porque fue el que dijo eso. ¿Cómo hacemos? Juan Antonio, tú ya estás haciendo mucho. O sea, obviamente que hay más cosas para hacer, pero tu actitud simplemente ante la vida, esa amabilidad que tienes con los profesores, porque sé que no solo conmigo, o sea, con la gente, de hacerla sentir presente, ¿no? De mostrar esa empatía, ese acercamiento, pues sí que es una herramienta poderosa que tú tienes, ¿no? Y es que, y hablando en términos más gruesos, porque obviamente la idea es seguir, más allá de eso, es que todo esto, y creo que va con algo que habla Juan Fernando ahorita, y es que de todas maneras esto requiere mucho coraje, o sea, requiere coraje estar del lado del que está más débil, por ejemplo, ¿no? Eso requiere que uno realmente diga, no me importan las consecuencias, ¿sí? Y aquí, para hablar de este tema de la empatía, y bueno, incluso yo diría que la compasión, porque empatía, que es muy importante, claro, ponerse en los zapatos del otro es muy difícil, ¿no? Y hay gente que incluso se molesta, usted no es capaz de ponerse en mis zapatos porque usted no ha vivido mi realidad, no me entiende, pero algo que sí podemos compartir todos es la compasión, ¿sí? Porque todos nos parecemos mucho como seres humanos en que queremos evitar la humillación, el dolor, en nuestras necesidades básicas, y todos compartimos, empezando por la muerte, ¿no? Entonces, propio y de otros, es decir, todos tenemos tanto en común, es más lo que tenemos en común los seres humanos, que nuestras diferencias, que a veces nos dificultan ser empáticos, pero esa compasión es realmente acompañar al otro en esa condición humana, que en teoría suena muy bien, pero en la práctica, ¿qué hay? Aquí quiero hablarles de, pues pongo un contexto breve que no es de la clase, es que yo les pedí para el martes pasado, pero dimos plazo hasta el próximo martes, pues por la situación, de la dificultad de poder hacer los trabajos en clase, pero mirar el libreto que construyó un compañero, hace más o menos un mes, sobre una historia de opresión, pero libreto, ¿no? Narrado, personajes que van sintiendo qué va pasando, sobre un conflicto, una situación de opresión, y la tarea para el martes pasado, para antier, era completar, seguir ese libreto para darle una solución creíble, ¿no? Con un análisis del rol del derecho, usando teorías, bueno, una reflexión, pues, con análisis del papel del derecho. Me llamaba la atención, claro, 4 de ustedes subieron su trabajo el martes, los miré, entonces miré esos 4. Lo que voy a decir es muy probable que no sea sobre esos 4 trabajos, que si hubieran entregado los 40, estaría diciendo lo mismo, ¿no? Porque pues ya lo he hecho, ya he puesto este tipo de actividad. Es que como yo digo ahí, en el libreto pueden agregar personajes, ¿no? Como cuando hacemos un teatro foro, que les digo, pues porque está basado en la idea del teatro foro que ya hemos hecho en clase, y es continuar la historia, agregando personajes, bueno, mirando qué podría pasar, creíble. Me llama la atención que a ninguno se le ocurrió, de pronto ahora los como no han hecho todos el trabajo, pues digan, a mí se me va a ocurrir, agregarse como personaje, ¿no? Entonces, las soluciones parecen un poco creíbles en términos de, entonces pasa lo mismo, pero solo porque el que tengo más presente en este instante, el venezolano que decide hablarle a la señora frente y decirle yo no soy ningún ladrón, así como automáticamente ya toma el valor, ¿no? Él solito, y en otros casos, ¿no? En varios, la mujer que entonces enfrenta a su esposo y dice no soporto más este machismo y no, yo voy a hacer lo que quiero, se revela, se independiza, se va de la casa, que yo les escribía como comentarios, tienen las notas ya si quieren mirarlas, pues,
es como difícil creer que de verdad esta mujer, este venezolano, de una como automáticamente dijeron, no, ya, no me voy a dejar, ¿no? Voy a enfrentarme a esto, voy a decir lo que pienso, además que una capacidad de informarse automáticamente buscando en internet, o simplemente reflexionaron tanto solitos que llegaron a concluir que estaba mal lo que estaba ocurriendo y que tenía sus derechos. Y yo les escribía, porque suena como muy mágico eso, ¿no? Que automáticamente tomen ese valor y además solitos, como solito uno tomar ese valor, de pronto sería bueno que apareciera alguien, ¿no? En la historia. ¿Y qué tal si ese alguien eres tú? ¿No? Y yo en ese momento entré al supermercado, vi lo que estaba pasando y yo le dije a la señora, sí, incluso, y no creo que sea falta de coraje, pues porque es un libreto, ¿no? O sea, no le estoy pidiendo que lo haga en la vida real. Pero que no se le ocurra intervenir en la historia, sino que uno la vea ajena, no es culpa de ustedes, es culpa del sistema educativo que nos ha hecho estudiar derecho o estudiar en general en abstracto. Y ya hemos hablado en la clase de la perspectiva ética del cuidado, de Carol Gilligan, ¿no? Que nos insiste mucho en lo concreto y desde esa postura feminista. Inicialmente nació como feminista, pero yo creo que tiene tanta fuerza que, pues, y de hecho, la apoyan muchos que ni siquiera se identifiquen necesariamente con el feminismo. Pero esa idea del cuidado, ¿no? De cuidar a los otros, pero en lo concreto, no en abstracto. No hablemos en abstracto de dignidad humana, no hablemos en abstracto de los derechos, sino en concreto. Como estamos hablando todo el tiempo en abstracto, no aparecemos como sujetos únicos e irreemplazables, ¿no? No aparecemos ni siquiera en una historia ficticia, pues donde les digo, agreguen personajes y lo que consideran pues, útil para una solución satisfactoria. Claro, ahorita de pronto los demás dicen, bueno, voy a agregarme para mi historia. Y los demás, los 4 que ya tienen notas, si quieren, me dicen, no, mira, yo quiero, ya estoy pensando ahora agregarle otra cosa porque tú me dijiste que no era muy creíble esa solución, y automáticamente nuestro protagonista oprimido pues se envalentona y ya actúa. Y todo sale súper bien, como solito. Entonces, eso que les insisto, pero porque no, en el sistema educativo nos ha ayudado mucho al trabajo de equipo, ¿no? A apoyarnos, a que la solidaridad es mucho mejor, sino que cada uno mira cómo resuelve sus problemas y casi que a lo kantiano, que es la crítica también de Carol Gilligan, a Colbert, pues porque usa Kant para sus estadios de desarrollo moral, a lo kantiano, uno solito, racionalmente llega y concluye y entonces actúa así, ¿no? Conforme a unas convicciones íntimas internas, sino que no, esto es con otros y necesito ese espaldarazo, ese apoyo, ¿no? Entonces esa invitación, claro, como digo, aquí estoy hablando de una historia ficticia, pero no es por falta de coraje, sino porque no se nos ocurre, porque pues nunca hemos hecho eso, ¿no? En el sistema educativo de nosotros involucrarnos en una historia ficticia. Y en la vida real, pues claro, sí que lo necesitamos, pero sí que necesitamos de eso, de estar unidos. Juan Antonio, entonces, es que pensar uno solito, hacer las cosas, puede hacer uno cosas solo, pero tampoco le debe sacrificarse, no va a salir crucificado, ¿no? Entonces, no es la invitación a eso, que ustedes se metan en un contexto violento de una, sino, no, obviamente busquen apoyo a las instancias que ustedes consideran que pueden intervenir y no, pues, no arriesgarse. Pero sí que nos unamos, que seamos capaces de ser comprometidos entre nosotros mismos y mostrar, o sea, si hay un imaginario sobre los uniandinos, como digo, que uno puede darle muchas posibles explicaciones a eso, pero por lo mismo, sí, pues es que, pues sí, afortunado o desafortunadamente tenemos un gran poder, ¿no? Y pues entonces tenemos una gran responsabilidad con él, ¿no? Entonces, no podemos, la idea de quedarnos simplemente pues tengo ciertos privilegios, porque sí, es muy difícil hablar de meritocracia, pues los méritos cuando hay tanta desigualdad, ¿no? No es que por más que una persona sea brillante, pues hay mucho de eso está en las condiciones sociales que le han favorecido. Entonces, sí ver que es posible realmente que nosotros tengamos muy en cuenta la situación tan dura del país. O sea, no es un momento de crisis, es decir, tenía que explotar en algún momento, más bien, todo esto que ha ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, paro ahí un momentico para, como digo, porque puedo entrar en otros temas, pero si alguien en este momento quisiera, y sobre todo alguien que no haya participado, pues planteando su reflexión, u otro punto que quisiera conversar en este instante, pues bienvenido, cualquier tema al que quieran hablar. Si no, como digo, pues yo voy dirigiendo, pero no, quise empezar pues para darle un norte inicial, pero de aquí para allá pues podemos irlo dirigiendo como quieran, si no, pues yo retomo mis temas de clase sin delegarlo para nada de lo que estamos hablando.
Juan Antonio. Betsy, yo te quería hacer una pregunta. Precisamente ya que estamos en el marco de la clase de sociología, es cómo viene la parte de social, cómo involucramos a la sociología en la situación actual, en el sentido de que tú muy bien mencionabas hace unos breves minutos que la Constitución colombiana es muy buena, pero en el tema de la práctica, pues todos estamos viendo pues, que todo está muy bien en papel, pero en la práctica la realidad no es así. Entonces, ¿cómo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista jurídico, podemos empezar a gestar estos cambios que, como bien decía mi compañero Juan Fernando, claro que sí, el tema del desconocimiento y también decía la compañera Estefanía, que pues es un problema, el tema del desconocimiento, el tema de la poca sensibilidad que tienen varias personas acerca del problema, pero ¿cómo podemos mirar ese punto desde la sociología? O sea, desde la teoría o... Vale, Juan Antonio, gracias. Ya ahí podría entrar en el tema además de la clase de hoy, pero entonces va la palabra a Laura primero y alguien más que quiera hablar. Laura. Hola Betsy, sí, pues yo vi sociología jurídica hace ya algunos años y creo que ahorita con las marchas y eso pues me queda mucho la pregunta sobre el fetichismo jurídico, que creo que es lo que, pues uno de los temas que más recuerdo de sociología jurídica y sobre todo ahorita digamos que lo discutíamos en penal, que yo le preguntaba al profesor como y uno qué puede hacer más allá de quedarse como en ese ideal y esa magia de la que hablaba Julieta Lemaitre. Me parecería súper interesante poder discutirlo contigo. Vale, perfecto. Sí, de hecho, en una de las diapositivas de hoy, aunque ya hablamos, era una de las lecturas que tenía para unos jueves pasados, el texto de Julieta Lemaitre de fetichismo legal, pero como digo, la de los jueves como la quité, pero sí hablé sobre esa lectura y esa idea además de por qué, si tenemos tan poca, si peleamos tanto con el derecho, si tenemos tan poca fe en él, también a la vez lo usamos tanto, ¿no? Aprovechamos el derecho, ¿no? Entonces, que vivimos en una relación, dice Julieta Lemaitre, ambivalente ahí, entre de amor y odio con el derecho. Entonces, que precisamente, pues, ¿cómo depende más de nosotros? Si verlo como un instrumento de dominación o un instrumento de liberación al derecho, ¿no? Entonces, creo que también empata mucho con la pregunta de Juan Antonio. Entonces, ya, como digo, salvo alguien más que quiera intervenir, pues, sigo con el tema de la clase. Entonces, ya precisamente para referirme a lo de Laura, a lo que ha mencionado Laura y Juan Antonio. Juan Antonio, ¿tú volviste a levantar la mano o...? Bueno. Listo. Si nadie más, si me permiten. Vale, entonces seguimos. Como digo, cuando quieran, siéntanse tranquilos para intervenir, para que ya, si alguna preocupación particular, pues la abordemos en la clase. Siempre le digo a mis estudiantes que me cuenten chismes, que me digan cómo va su vida. No muchos se lo toman en serio, yo lo digo muy en serio. Cuando les digo que soy chismosa, bueno, que es muy curiosa del otro, pues es porque de verdad sé que, además está conectado, como digo, no es difícil conectar con sociología jurídica los temas, es difícil que nos desviemos del tema de sociología jurídica, mejor dicho. Esto, bueno, esta era simplemente para mostrarles, esta era nuestra rúbrica para el trabajo del martes pasado, y tener muy en cuenta que pueden aparecer nuevos personajes. Yo ahí, el subtexto era, usted puede aparecer, o sea, bueno, no necesariamente usted, pero bueno, puede haber gente ahí que ayude a dar la solución, simplemente para quien está en el curso. Entonces, el tema de esta semana es los resultados, análisis de datos, porque, y si me permiten, si da el tiempo, pues hablar de la próxima entrega que tienen para el curso, que es el análisis de la información que recogieron para su investigación. Pero antes de eso, como les decía, el texto del derecho como esperanza, ¿no? Constitucionalismo y cambio social, que creo que por ahí va esa respuesta, al menos que nos plantean, pues yo no tengo, ni creo que nadie tiene la respuesta, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Y desde la sociología jurídica, ¿cómo podemos intervenir? Pues hay muchas respuestas posibles. Pero esta a mí, y por insistir en esta idea de la comunidad de la unión, ¿no? Pues por eso pues, me respaldo también en este texto de Mauricio García Villegas, que era profesor de los Andes. Me imagino, Estefanía, pronto lo conoces porque pues, es profesor de la Universidad Nacional desde hace un buen tiempo. Entonces, de hecho fue profesor mío, que es profesor mío aquí en los Andes. Y es que como les contaba, en este texto se habla mucho de nuestra Constitución, que es una muy buena Constitución, ¿no? Obviamente es susceptible de mejorar,
como todo, y hay quienes critican que no es muy claro finalmente si está apoyando el neoliberalismo o no por ciertos artículos, bueno, pero en general es una muy buena constitución para ayudar a cerrar esas brechas y pues para que no haya tanta desigualdad social. Y algo que dice clave Mauricio García Villegas, es que es de la que se pueden apropiar los movimientos sociales, ¿no? De usar además las vías jurídicas, porque pues bueno, sobre todo si están, no solo la Corte Constitucional, pero pues ya que la Corte Constitucional es la intérprete oficial de la Constitución y muy buena Constitución, pues entonces la Constitución puede verse apoyada, respaldada con la labor de los jueces, la podemos ver en práctica, y los movimientos sociales lo que han hecho en esa relación ambivalente, ¿no? Criticando el derecho como instrumento de dominación, pero aprovechando la Constitución, que, pues paréntesis, y lo dice Mauricio García Villegas, no solo la Constitución, sino las leyes pueden estar escritas en un discurso muy bonito, ¿no? Con el interés del Estado, claro, la Constitución igual fue pues, por Asamblea Constituyente, elección popular de los constituyentes, pero en general que las normas pueden tener un lenguaje bonito simplemente para una legitimidad del Estado, ¿no? Para hacernos creer que le importamos al Estado, para cubrir su ineficacia instrumental, ¿no? Entonces, lo que el Estado realmente no está comprometido con lo que dice la Constitución, ni lo que dicen las leyes en sus considerandos, ¿no? Ni con los términos tan bonitos que usan de solidaridad para hablar de reforma tributaria, bueno, como esos términos tan bonitos que buscan legitimidad, sino que, pues entonces de eso los movimientos sociales dicen, sí, bueno, pues ya que lo puso, ya que puso esa palabra en la Constitución, en la ley, pues entonces vamos a hacer la realidad, ¿no? Entonces, de verdad, miremos cómo aprovechamos, aunque usted tenía la intención era de esconder su ineficacia instrumental con un discurso bonito que lo legitimara, pues nosotros vamos a aprovechar ese discurso bonito para hacerlo realidad a través de la labor de los jueces, ¿no? Que la clase pasada, pues hablábamos del activismo judicial. Entonces, eso implica que los movimientos, y lo habla, así es la expresión que usa Mauricio García Villegas, constitucionalismo militante, ¿no? Eso de todos apropiando de la Constitución, lo que decía, pues ahorita lo que estaba hablando Laura, no sean pasivos por el fetichismo legal, ¿no? Es decir, lo que les decía hace un rato, no cree que con tener las normas, buenas normas, ya es suficiente, ¿no? No tengamos tanta fe en el derecho como para creer que nos va a solucionar los problemas, y en un país donde a veces se cree eso, ¿no? Penas más duras para los delincuentes porque parece que no son suficientes las que tenemos, como si esa fuera la solución, más normas o normas más duras. Entonces, no, los ciudadanos tenemos que reconocer el papel activo que tenemos en la transformación social. No podemos quedarnos simplemente con las normas. Incluso, suponiendo que las normas son buenas, y si uno tiene como cuestionar las normas, pues peor todavía, con mayor razón hay que actuar para cambiarlas. Pero, pues, como ciudadanos eso, movernos, ¿no? Y Mauricio lo dice así, transformar la educación legal. Bueno, educación legal pues es una traducción directa del inglés, ¿no? De legal education, entonces, pero para nosotros es más que educación legal, educación jurídica. Pero se necesita una transformación de la educación legal para que haya una cultura jurídica real de protección de los derechos. Bueno, Tomás, te doy la palabra, porque si no, ahí me puedes entender. Tomás, ¿te escucho? ¿Me oyen? ¿Perdón? ¿Ahí me oyen bien? Sí. Nada, que ahorita con lo que estabas diciendo de como el fetichismo legal, me acordé de un trabajo que hice en la escritura universitaria, que me tocaba defender la libertad de expresión y la no censura de noticias y no sé qué. Y entonces un argumento que utilizamos con nuestro grupo fue como un argumento inductivo en donde dábamos varios ejemplos donde las leyes como las sanciones no han funcionado bien. O sea, por ejemplo, el proyecto de Antanas Mocos de inteligencia vial y la vaina, que previamente se venían con sanciones y no había funcionado muy bien, y entonces hice este proyecto como de educación ciudadana y funcionó mucho mejor, que se me hizo como una buena comparación, pues viendo que el derecho no siempre es como la solución, sino también hay otras alternativas, y realmente en Colombia se ha visto que el derecho siempre es como la salida de todo. Gracias, Tomás, además porque sí, efectivamente a mí también me gusta citar a Antanas Mocos, su propuesta de educación ciudadana, cuando hablamos de los estadios de desarrollo moral de Colbert. De hecho,
Mocus pues conocía esos estadios, y para resumirlo, para los que no han estado en la clase, hablamos de, para resumirlo muy resumido, es decir, obviamente estoy siendo injusta con Colbert resumirlo tanto, pero pues para ser didáctica simplemente hay 3 estadios de desarrollo moral en los seres humanos: preconvencional, convencional y postconvencional. Las personas que están a un nivel preconvencional, decía Colbert, son las que actúan según el premio o el castigo, y ahí no podría ubicar a la ley, ¿no? Entonces, las personas, yo voy manejando el carro, llego al semáforo, está en rojo, yo miro para un lado, si no hay un policía, me paso el semáforo, ¿no? Entonces, si está el policía, pues freno, ¿no? Entonces, yo actúo según el premio o el castigo. En este caso, pues el castigo. Las personas que están a nivel convencional son las que actúan según la recepción o la aceptación o el rechazo social. Entonces, y de hecho hay Mocus, pues, de hecho Mocus apuntó a las 3, ¿no? Entonces, en el primero, pues sí, también mejorar el código de policía, por ejemplo. Pero entonces, como eso es para la gente que está a nivel preconvencional, la ley, digamos, la ley es para la gente que está a nivel preconvencional, la que actúa es según el premio o el castigo. Porque pues la ley también tiene incentivos, no solamente castigos. La gente que está en un nivel convencional, que actúa según aceptación o rechazo social, Mocus aprovechó con sus, si se acuerdan, o bueno, por ni habían sido, sus tarjetas de aprobación o desaprobación de la conducta. Entonces, a la gente en Bogotá nos repartieron tarjetas, y entonces si uno veía que la persona estaba haciendo algo incorrecto, pues entonces le sacaba la manito así, la tarjetica así, y si le parecía que estaba haciendo algo bien, la sacaba así, o sea, la aceptación social o el rechazo social, o la ridiculización en público, ¿no? Entonces los mimos que tenían Taras Mocus, entonces había, digamos, una foto de un mimo que un señor se ha parado en su carro sobre una raya, ¿no?, de tránsito, y un mimo se botó sobre el capó como si lo hubieran acabado de atropellar, ¿no?, como muerto, y otro mimo amigo al lado, pues con gestos haciendo cara de mataron a mi amigo, mataron a mi amigo, y la gente riéndose, ¿no? Chistoso, pues este señor ahí que puso su carro encima de la raya y todos burlándose de él. Entonces, pues pensando que la persona en el carro iba a decir, uy, no, qué oso, y ya no, lo aprendió y no vuelve, sí, sobre todo si hay un mimo por ahí, para antes de la raya con tal de que no se burlen de él, ¿no? Entonces Mocus, pues apelando a esta idea de la educación ciudadana, pues estas estrategias de aceptación o rechazo social. Y en el tercer nivel, el postconvencional que decía Colbert, que están las personas que actúan por convicción, por valores, ¿no? Entonces, pues es la gente que, sí, y pues Mocus hablaba, por ejemplo, de la vida sagrada, ¿no? Entonces eso, como apelar mucho a la conciencia de la gente de que la vida es sagrada, ¿no? Entonces, fíjense, sí, viendo un poco de Tomás, o de pronto yo te digo, no Tomás, no sé, pero sí que efectivamente la ley estaría para la gente en nivel preconvencional, la necesitamos, siempre va a haber esa gente. A Colbert lo criticaron porque él decía que los niños están a nivel preconvencional, los adolescentes en el nivel convencional y los adultos en el nivel postconvencional. Entonces le pone evidencia, había niños en el nivel postconvencional, adultos en el nivel preconvencional y bueno, de todo. Pero que en términos muy sencillos, Colbert después quitó eso, de eso según edades, pero sí que nos da ese mensaje de estos, o sea, si queremos transformaciones sociales, esto va mucho más allá de la ley y por tanto, pues no podemos quedarnos en el fetichismo legal, porque fíjense que termina quedándose en un nivel muy bajo. Claro, es una mirada muy simplificada del rol del derecho, ¿no?, en la sociedad, porque uno también puede pensar en ese efecto simbólico que tiene sobre la gente, también para generar conciencia, ¿no? Si uno pensaba mucho antes en la discriminación, después ya empezó a pensar más en, ¿será que yo sí estoy discriminando a la gente? Porque pues no era claro como delito, entonces yo dije, estoy actuando bien, sí, entonces, pero cuando uno empieza a ver estos discursos antidiscriminatorios y leyes antidiscriminación, pues uno dice, uy, como que sí, y no es porque yo actúe según, ¿será que hay una ley que me meta a la cárcel si yo hago esto? No, es que de verdad dije, uy, yo no había pensado en esto, no me había mirado a mí misma como una persona que discrimina. Entonces, sí, miremos que esas posibilidades que nos da el derecho iniciales parecen, parece que pueden efectivamente acompañarse de mucho más trabajo. Mi enfoque ha sido la educación ciudadana. En Constitución y Democracia, pues trabajamos mucho por promover esa democracia participativa y esa conciencia en todos. Y como digo, esa idea de comunidad, ¿no?, que yo creo que es lo clave cuando estamos hablando de generar transformación en esos movimientos. El problema es que se vuelven incontrolables, ¿no? Y obviamente hay que mantener la individualidad o la identidad. Bueno, sigo si no hay más preguntas, comentarios. Entonces, vale, entonces eso implica que nosotros tengamos,
pero todavía no iba a pasar, a detenerme mucho en eso, pues sería muy extenso, pero es la idea de la dogmática jurídica, pues la dogmática en general, se refiere a que aceptamos, ¿no? El dogmático acepta, porque ya cree que se hizo un ejercicio racional. O sea, el juez dogmático, por ejemplo, acepta las normas, no las discute, ¿no? Las aplica como están, porque pues creen un valor superior, que es el respeto al derecho, porque nos permite vivir en orden, ¿no? En nuestra sociedad, porque alguien seguramente pensó que esa norma era buena para la convivencia, entonces yo no lo discuto. Pero de pronto es bueno repensarse las cosas, ¿no? Repensarse, y aunque es bueno tener estos parámetros por seguridad jurídica, también seguir las normas, pues revisarlas, de vez en cuando revisar qué es lo que nos está diciendo el derecho. Y también pues desde la Constitución del 91, bueno, más que de la Constitución del 91, desde la existencia de la Corte Constitucional, se ha cambiado también el parámetro interpretativo. El parámetro interpretativo es la Constitución, ¿no? Todo se interpreta, se resuelve a favor de la Constitución. Si hay un término que no se entiende, como lo diga, como sea más coherente o armonioso con la Constitución, se resuelve ese problema interpretativo. Pues no voy a entrar en la clase de hermenéutica jurídica, que en otros momentos, es un curso que también doy a veces. Entonces, es que seamos muy críticos, y ahí que han preguntado Juan Antonio por el rol de la sociología jurídica. La sociología jurídica nos permite vernos a nosotros mismos. O sea, las materias dogmáticas, claro, han sido un proceso reflexivo, no han sido irreflexivos, pero parece que cuando uno ve las materias como penal, civil, laboral, bueno, uno ve ya el derecho acabado, ¿no? Las normas son estas, aprendan a identificarlas, aplicarlas, cuándo está bien aplicarlas o no. Hay casos donde dicen, bueno, aquí qué tipo de contrato es, o qué tipo de delito es. Entonces parecen ya acabados. Y una confianza, como digo, en el derecho, en que está bien, en que realmente ayuda a la convivencia. Pero no nos cuestionamos si realmente está ayudando a acabar con las desigualdades sociales, por ejemplo. Hay una idea también que menciona Mauricio García en este libro, y es que el liberalismo solo funciona en condiciones de igualdad social. A mí me parece una idea poderosa, ¿no? Porque pues parece que estamos peleando el liberalismo, o neoliberalismo, o socialismo, bueno, que estamos en esa lucha, pero cuando uno dice, esperen, el liberalismo funciona, sí, pero en condiciones de igualdad social. O sea, tengamos cuidado con esta idea de liberales, que sí, pues hablan de los derechos, de las posibilidades además que uno tiene en su propia libertad, pues enriquecerse, digamos, incluso materialmente. Pero es que, espere, o sea, mirémonos todos como sociedad y busquemos esa igualdad antes de pretender esas luchas liberales. O por lo menos no las descuidemos en esas luchas liberales. Entonces, fíjense, estas ideas, incluso el liberalismo, pues volvamos a revisar la idea de la propiedad. Hablamos aquí en clase de la función social de la propiedad, ¿no? Una mirada previa a la Constitución de 91 y incluso de la anterior a ella, en la que se hablaba mucho de pues yo puedo hacer lo que quiera con mi propiedad, ¿no? El uso y abuso de mis bienes, pero ya después entra la idea de una Constitución, ya te doy la palabra, Laura, de función social. Ya no dice, no, o sea, ya usted no puede abusar, y es más, usted lo que tiene, pues, debe tener un beneficio para la sociedad, y bueno, eso ya sería volver a temas anteriores de la clase, pero Laura, te doy la palabra. Sí, Betsy, una pregunta, digamos, ahorita que hablabas de la Corte Constitucional y todo esto de pues digamos, de la reforma de la educación jurídica, a mí algo que me causa como mucha problemática es leyendo las distintas sentencias de la Corte, sobre todo el lenguaje que utilizan, y como normalmente los abogados solemos utilizar este lenguaje para apartarnos de lo que realmente nos atañe, que pues, es la gente. Entonces también cómo cambiar desde nosotros ese lenguaje para que sea todavía mucho más accesible, porque si estamos viendo, digamos, a la Corte y debemos seguir lo que tú dices, como conocer la ley, seguir leyendo, seguir entendiendo, cómo podemos nosotros desde este momento cambiar eso del lenguaje para convertirnos más accesibles a la gente que no estudia derecho, que al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Laura, por la pregunta. Parece que la hubiéramos preparado. Pues porque, como digo, es que yo estoy en eso, en modo lenguaje claro. Decirlo muy breve, en finales de 2017, en diciembre, yo fui a hacer una pasantía de investigación a Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Realmente lo que quería era ver cómo ellos desarrollaban en la Facultad de Derecho las habilidades de argumentación en los futuros abogados, ¿no? De oralidad, escritura
también escucha, bueno, habilidades comunicativas. Y me enteré pues por la misma jefa de esa división, de esa columna vertebral, porque cada semestre se ve una materia en la Facultad de Derecho sobre ese tema, que en Chile existía la Red de Lenguaje Claro de Chile. Entonces, Claudia Poblete, que era esa jefa que les cuento, dijo, acompáñame a unos talleres que voy a dar de lenguaje claro. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Y ahí me enteré que la Red de Lenguaje Claro era una unión de entidades públicas, incluso y sobre todo, y después conocí la Argentina, jueces que están escribiendo sus sentencias en lenguaje claro, un lenguaje comprensible, dirigido directamente al ciudadano que presentó la demanda. Entonces, que sí, decía, ¿cómo es posible que la persona que presentó la demanda no sepa, o sea, no, pero qué, gané, no gané, o en un caso penal me condenaron, o sea, me declararon inocente, o sea, ni siquiera, o sea, el nivel de incomprensión era que ni siquiera saber si lo condenaron o me declararon inocente, nada. Y me pareció tan bonita esa idea, pues incluso, sobre todo en Chile es el Congreso que está haciendo las leyes en lenguaje claro, el Congreso está en esa red, en Argentina sobre todo los jueces, pero en ambos están las ramas. Tan bonito esa idea que cuando llegué a Colombia, pues bueno, ya estaba cerrada la universidad mediados finales de diciembre, pero en enero, casi que esperando que abriera la universidad, entré corriendo a hablar con la decana en ese momento, con Catalina Botero, y también con el vicerrector académico en ese momento, con Carl, y es a decirles, oigan, yo quiero ser la Red de Lenguaje Claro de Colombia. Automáticamente, y eso sí defiendo mi universidad porque llevo 20 años en la planta profesoral y antes 3 años como investigadora sociojurídica del CIJUS, antes como estudiante 5 años. O sea, llevo mucho tiempo y yo he sido testigo de cómo en la universidad uno puede decir lo que es porque quiere dárselas de muy innovadora, a la vanguardia. Pero el profesor que se le ocurre una idea, le dicen sí. O sea, uy, hágale. Claro, uno lo hace pensando, ¿no? Con un objetivo pedagógico, todo muy planeado. Pues entonces, y así me ha pasado con cosas que yo he hecho en mis clases, incluso sobre todo en Constitución y Democracia, antes no la conocen muchos ustedes, pero arriesgadas en términos de acciones pedagógicas. Pero entonces cuando les conté de la red, o sea, sin pensarlo, cada uno por su lado, tanto Catalina como Carmen, me dijeron, uy, buenísimo, buenísimo, ya, o sea, hay que hacer eso, hay que crear la Red de Lenguaje Claro de Colombia. Pues elaboré un proyecto de investigación, pues aproveché una convocatoria de vicerrectoría y pues la ganamos, y empecé a moverme con otra gente, y en este momento somos 12 entidades. En el octubre 18 del 2018 creamos oficialmente la Red de Lenguaje Claro de Colombia. En este momento somos 12 entidades, estamos 4 universidades, una firma de abogados, de una egresada uniandina que además se le encanta el diseño gráfico, bueno, pues, porque el lenguaje claro tiene que ver también con pensamiento visual, y están las 3 ramas del poder público. Está, pues por la rama judicial está el Consejo de Estado en este momento, y estamos pues en acercamientos con la Corte Suprema de Justicia, que nos ha estado buscando la red, y pues están entidades del gobierno, está también la Cámara de Representantes. Entonces, estas entidades todas ya han empezado a incorporar el lenguaje claro, porque pues estamos insistiendo mucho con eso, pues el acuerdo de colaboración de las entidades, pues dice que vamos a promover el lenguaje claro al interior de nuestras propias instituciones y también pues hacia afuera. Entonces ya la sentencia, el Consejo de Estado ya se comprometió, sección quinta va a ser su piloto, en escribir sus sentencias en lenguaje claro, ¿no? Lenguaje comprensible para todos. En la Cámara de Representantes también, incluso responder peticiones de la gente, acercarse a la gente a explicarle qué hace el Congreso, que las leyes empiecen a escribirse en lenguaje claro. En este momento en el Congreso está en trámite la ley de lenguaje claro, ya pasó el primer debate con votos unanimidad. El segundo debate era ayer, pero como raro, pues estaba de últimas en la agenda y había otros temas prioritarios y bueno, no alcanzó a llegar. Pero digamos que, y el Departamento Nacional de Planeación, Función Pública, bueno, hay muchas entidades, y a mí me llamó la atención, aprovechando que lo que estás preguntando, Laura, que el comunicado de las altas cortes que salió ayer, si lo ven, miren que aquí está, o sea, yo feliz cuando vi esta palabra. Instamos, o sea, todas las altas cortes, ¿no? Todas las altas cortes de Colombia. Instamos a los líderes del país a aplicar genuina empatía en estas mesas de diálogo, participando con lenguaje claro. O sea, ahí está la palabra, ¿no? Entonces, fíjense que pues, todo diciendo que todos los presidentes de las altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, pues de todas, Consejo de Estado, bueno, todos están, de la JEP, todos pensando en el lenguaje claro, es muy importante. Y si leen completo el comunicado, y lo encuentran fácil en internet, el comunicado de las altas cortes, yo me metí como lo subió a la Corte Suprema de Justicia, pero pues está en todas, que ahí, si lo ven con calma, es esto, insistiendo mucho en la empatía, en el diálogo. O sea, me parece una cosa, claro, que uno podría decir, están diciendo eso, pero de afuera, pues me han dicho, de las puertas para adentro es otra cosa, las cortes.
Pero si uno pero ya hay el interés, ya, por ejemplo, una entidad para que entre a la red del lenguaje claro no puede decir simplemente yo quiero entrar en la red, no, tiene que primero tenerlo como objetivo institucional. El Consejo de Estado ya lo tiene como objetivo institucional, incluso la Corte Constitucional ya lo tiene como objetivo institucional, ¿no? Mirando el plan de los próximos 4 años, ahí está, promover el lenguaje claro. Entonces, lo segundo es que ya estén, bueno, que tengan un delegado, una persona de carne y hueso con la que uno se reúne, nos reunimos toda la semana, bueno, a conversar, y lo otro es que efectivamente ya estén diseñando estrategias, ya estén haciendo algo, ¿no? Entonces, eso, ya te doy la palabra, Isabela. Por ejemplo, es una manera, como yo les digo a todos, y por eso lo empato con el producto de divulgación que tienen mis estudiantes en esta sección al final del semestre. El semestre pasado también fue muy interesante lo que los estudiantes hicieron, algunos los que escogieron como investigación, que es mi recordatorio de que quedan 10 minutos de clase, si no, aquí me emociono y me quedo hasta la noche. Es que el producto es, unos grupos escogieron el semestre pasado, también es traducir al lenguaje claro algo muy importante. Por ejemplo, el semestre pasado, que no estaba claro para los venezolanos cómo podían registrar a sus hijos nacidos en Colombia como colombianos. Y los estudiantes hicieron una investigación, iban notaría por notaría, en cada notaría el notario tenía una idea distinta de cómo era que se hacía eso, ¿no? Miraban la normatividad los estudiantes y decían, es que la norma tampoco es muy clara, pero aún así se le pueden extraer cosas más comprensibles y mirarlo con otras leyes, a ver cómo la interpretamos. Bueno, y hablaron con venezolanos, pues que además nos ayudó mucho la Clínica de Inmigrantes del Consultorio Jurídico, y entonces diseñaron una infografía muy bonita, muy clara, ¿no? De mire, usted para que pueda registrar a su hijo nacido en Colombia como colombiano, tiene que hacer esto, y poner una X grande. Esto no le pueden exigir un testigo colombiano, no se lo pueden exigir una notaría, porque unas lo estaban exigiendo y eso no está en ningún lado. No pueden exigir. Eso, por ejemplo, eso para mí ya, ustedes están cerca de la sociedad, están actuando, están dando un paso. Imagínense cómo eso le está ayudando a la vida de estas personas, ¿no? Y así puedo dar muchos ejemplos de eso, de ejemplos prácticos de cómo uno puede. Yo le pedí a María Camila que les mandara ayer por el chat del curso una que me pareció muy interesante, y es una guía de cómo protestar, ¿no? De cómo ejercer el derecho a la protesta en Colombia, hecho por De Justicia, y tiene infografías. Le dije, mira Cami, qué interesante, un producto como el que podrían entregar los estudiantes de mi sección, es hacer que la gente entienda, por ejemplo, esto, y es muy objetivo, o sea, no es que, o sea, es tomando las normas y decirle, y le dicen, usted puede manifestarse cuando quiera, pero no puede usar la violencia porque eso tiene sanción. O sea, es muy bonito. Y además estamos en pandemia, así que ojo con esto, tapabocas, bien puesto, bueno, todo esto. Entonces, fíjense, esto, como si divulgamos esto, que le llega a la gente, que la gente comprende mejor, pues es mucho mejor la posibilidad de que la gente participe, tranquila, que podamos realmente todos pues tener un impacto en la sociedad, y sobre todo los abogados. Como digo, es invitarlos a todos a escribir en lenguaje claro, a hablar en lenguaje claro y dejar de creer en esa idea de la elegancia juris que debemos tener los abogados. Isabela. Hola Betsy, ¿cómo estás? Hola Isabela, bien, bien, ¿y tú? Todo súper. Me llamaba mucho la atención esto último que decías sobre el lenguaje claro, precisamente porque hace unos meses tuve una conversación con unos amigos que estudian economía, porque siempre hay un choque entre las personas que estudian economía y las personas que estudian derecho, y no solamente entre esas carreras, sino entre todas las carreras, porque nadie se baja precisamente de ese formalismo. O sea, los economistas argumentando cualquier cosa solamente dicen como, no, es que el tanto por ciento del, bueno, PIB sí, muchos sabemos qué es, pero de algo súper puntual es la causa de tan, y entonces como que nunca nos bajamos de ese formalismo y nos tomamos el tiempo de explicar como esas cosas que no todos entendemos, y eso es gran parte del problema, porque por ejemplo con la reforma nadie se sentó a explicar, vea, este punto es por esto, por esto, por esto, por esto, y bueno, independientemente de si las personas están de acuerdo o en desacuerdo con eso, pueden salir a marchar o a manifestarse como con una opinión mucho más informada. Entonces no solamente es como en lo jurídico, sino en todos los ámbitos, en ingenierías, la medicina, la economía. Entonces sí, me parece muy importante que se expanda como a todos los ámbitos y de nuestras vidas y la cotidianidad.
De acuerdo, Isabela, muchas gracias. Además, de hecho, el movimiento del lenguaje claro en este momento, bueno, hay 4 en nuestra región, porque Brasil también creó su red de lenguaje claro. Primero fue Chile, hace 4 años más o menos, luego Argentina, luego Colombia y este año Brasil. Pero el movimiento del lenguaje claro es, lleva más de 30 años, pues en el norte global, y empezó más bien, por ejemplo, los bancos, ¿no? Criticando como los contratos de los bancos ilegibles, larguísimos, pues que uno siente que lo están engañando y resulta que sí. Pero con los médicos, PLAIN, que es una organización internacional que promueve el lenguaje claro, sobre todo está mirando eso, los médicos. O sea, uno debería entender todo lo que conversa con el médico cuando le van a hacer una cirugía, también entender a qué es lo que está aceptando o no. Entonces, claro, efectivamente, eso no solamente para el derecho, es para todas las ciencias, y luego podemos empezar a dar un ejemplo fuerte nosotros los abogados, pero sí, tal cual lo que estás diciendo, Isabela, y lo comparto 100%. Gracias, Isabela. Estefanía. No, digamos, con respecto a lo que es Isabela, me recuerda mucho, porque igual eso se traduce, digamos, uno en rendición de cuentas, y es eso mismo, que digamos, a ti te rinden las cuentas y es ese choque que Isabela describe de derecho y economía. Y eso a la vez impacta a la comunidad, porque la comunidad se intenta interesar pues por entender cómo se está haciendo esa regulación, cómo se está invirtiendo los recursos, y pues en rendición de cuentas ellos no tienen la ellas no tienen la posibilidad de entender eso. Y es eso mismo porque yo siento que hay como también, y esa es una discusión vigente en la regulación, como que existen, digamos, las instituciones legítimas. Entonces se supone, pues en la teoría, que por ser legítimas, la población debe, pues creer que van a hacer lo mejor, que van a invertir los recursos de manera más efectiva y eficaz, pero pues ese es el problema que tenemos ahora. Entonces sí estoy de acuerdo con Isabel en ese punto. Gracias, Estefanía. Y además porque, de hecho, lo mencionaban ahora, es que lo que ha pasado también con la reforma tributaria y pasó con el plebiscito por la paz, es que independientemente de que uno concluyera si está de acuerdo o en desacuerdo, no es el punto, es que no se entendían, ¿no? ¿Quién se iba a leer las 360 o 630 páginas del acuerdo de paz? Y entonces de eso se aprovechan los que están en contra, porque sí, o los de la oposición, del que sea, para decir, es que ahí están, mire, ideología de género, mire, no sé qué. Entonces, empiezan a tergiversar algunas cosas o presentar de una manera que suene terrible, y la reforma tributaria, a lo mejor íbamos a concluir uno que estaba muy mal, pero ¿a quién le estamos creyendo que estaba mal o no? De hecho, la puya, pues, es por lo que es puya, uno le puede encontrar muchas falacias, pero en la puya también hablaban de la reforma tributaria hace un par de semanas, creo, la semana pasada. Lo primero que dijeron era, es que nadie entiende esa reforma tributaria, o sea, está muy mal escrita, ¿no? Entonces, empezando por ahí, o sea, si está muy mal escrito, ¿cómo nos vamos a sentar a conversar? Eso es el primer paso para poder tener participación ciudadana, tener control social, ¿no? Hacer las veedurías ciudadanas. Si uno quiere realmente ejercer la democracia participativa, tiene que entender las rendiciones de cuentas, o todo lo que entregan para uno, venga a ver, o sí. ¿Sí? Entonces, digo, el lenguaje claro nos beneficia a todos, incluyendo funcionarios públicos, porque se ahorra una cantidad de tiempo, pues porque no repitiendo a la gente cuando vayan a un formulario y está mal diligenciado, no, señor, no era eso, entonces no era así, el señor también perdió su tiempo, su plata, bueno. Lo único que no beneficia es al corrupto, que quiere esconder cosas y pues obvio no le conviene la claridad, pero en general a todos nos conviene. Eso es lo bonito también, que no es aquí, como les digo, de oprimidos, opresores, las luchas de bandos contra otros, a todos, no es el Estado contra la sociedad civil, a todos nos beneficia, ¿no? Bueno, creo que a mí me pareció que José había levantado la mano, pero ya no la veo levantada, entonces no sé si cierro con el tema que quería hoy. Bueno, no sé, ya no le veo, o se cayó José. Quería, porque hablando de eso, como digo, no es cambiar el tema, pero sí por lo de nuestra clase vamos a saltar un poquito. Bueno, la confianza en los jueces, la duda sobre, de todas maneras, qué pasa, bueno, las críticas que ha habido al activismo judicial, pero pues no me voy a sentar ahorita sobre eso, ya hablamos de eso un poquito la clase pasada.
sino en esto se me regalan estos 2 minutos para pues pensando en los resultados de la investigación en la que están y que nuestro resultado final, pues la idea es que sea un producto de divulgación y hablaremos de eso cuando hablemos del informe final de la investigación. Pero sí recordarles mucho esto, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que pueden estar algunos preocupados, que yo estoy trabajando en la angustia, yo creo, a todos de no poder haber hecho el trabajo de campo en esta situación del país. En el peor de los casos, el peor escenario es que no pudieron hacer nada para su investigación. ¿Qué tal enseñar a la gente a hacer control social, ¿no? O sea, una de las actividades que estamos en la red de lenguaje claro es traducir al lenguaje claro un documento de 64 páginas que tiene función pública de cómo enseñarle a la gente a hacer veeduría ciudadana. Empezando por la extensión del documento, siguiendo porque es muy repetitivo por los términos que usa, cómo la gente lo va a aprovechar eso para hacer veeduría ciudadana. En ese texto hay una sección que se llama los 9 puntos para hacer veeduría ciudadana. Yo los leí y en resumen, varios de ellos son cómo hacer una investigación. ¿Sí? Y entonces fíjense, en el peor de los casos ustedes no pueden hacer su investigación, pero pasaron por la experiencia de intentar hacer una investigación. ¿Qué tal hacer una guía para decirle a la gente cómo hacer veeduría ciudadana, cómo hacer control social? Por ejemplo, ustedes quieren mirar si en su colegio realmente están llegando los refrigerios como deben llegar, ¿no? A tiempo, en condiciones de sanidad, no vencidos y demás. Bueno, ahí quien le interese, pues ahí está esa guía de cómo hacer veeduría ciudadana. Pero fíjense, solo resaltarles una idea de cómo recoge una información. Y es que cuando uno hace este tipo de investigación cualitativa, corte etnográfico, uno no sigue una dirección lineal en la que va al campo y luego analiza y ya, hace el informe, sino que uno va al campo, va y se retira, analiza la información, vuelve al campo, se retira y analiza, es decir, uno está mirando la información, recogiéndola, reorganizando y analizándola de una manera en la que se retroalimentan ambas, ¿no? Va mirando qué información falta recoger, qué hipótesis se van generando, qué voy a hacer en mi próxima ida al campo. Entonces, y una estrategia que les he dicho, y pues voy a cerrar con esta idea, es es hacer una tabla. Yo que estoy haciendo, intentando traducir el documento al lenguaje claro que les digo, pues con otro equipo, con otras personas, parecía a la gente, mire, usted puede hacer unas categorías deductivas iniciales, es decir, que surgen de la teoría, de la pregunta, de su justificación. En la segunda columna, la triangulación de la información, ya lo muestro en la columna y con un ejemplo y cierro con eso, en la que muestra lo que ha ido recogiendo, y en la otra, lo que emerge de los datos, ¿no? La categoría inductiva. Un ejemplo en el texto que además está en línea para quien quiera consultarlo, el de Elsie Bonilla, de Más allá del dilema de los métodos, tienen unas páginas muy buenas, o sea, las recomiendo, la que tiene la página 145, 148, 150, que dan ejemplos de cómo hacer un análisis de resultados y cómo recogerlos bien, ¿no? Con el caso de la malaria, por ejemplo, un diagrama en la página 145, el tratamiento de la malaria, ¿no? Con medidas, automedicación, o pues una consulta médica. Automedicación cuando es con remedios caseros, cuando va a la farmacia, bueno, y así. Hace una manera de entender muy bien la situación. En este caso, como digo, para ilustrar, una categoría deductiva inicial de la investigación es incapacidad. En el caso, como digo, los refrigerios escolares, pues vigencia, pero bien, digamos. En la segunda columna de la observación participante o no participante, de las entrevistas, de las encuestas, de todo lo que ya hemos hablado en el curso. Entonces, por ejemplo, uno empieza a copiar algunas ideas o resumirlas, porque sería muy largo, pueden hacer hipervínculos, pero pues si uno quiere resumir, se encontró que es más grave que el hombre se enferme porque él trabaja y la mujer no. Si se siente enfermo debe irse a la cama inmediatamente, ¿no? Porque es que pues él tiene que ir a trabajar y es más importante el trabajo de él afuera, siempre, ¿no? Poco valor del trabajo doméstico. La mujer no debe acostarse si se enferma porque el marido la abandona si la ve débil. Además, el hogar queda abandonado y no hay quien haga las cosas, ¿no? Y entonces, fíjense cómo la inferencia, y ahí ven en el texto del Bonilla es cómo se puede seguir haciendo más inferencias, pero en general, ¿qué infiere uno aquí? Que a diferencia de los hombres quienes se incapacitan ante los primeros síntomas, las cónyuges posponen su incapacidad hasta que la infección está en un nivel avanzado, ¿no? Como es lo primero que uno puede resumir de la información recogida, pero uno puede continuar ahí de entonces los roles de género, bueno, y así, podría extenderme acá, pero es para que ustedes que ya en 2 semanas creo que tienen la fecha límite para entregar su informe de la información que recogieron, de cómo la recogieron, de su análisis de la información, pero claro, obviamente estoy hablando de un escenario ideal, ¿no? Si tienen problemas, si quieren más tiempo, me dicen, bueno, vamos mirando. Pero en un escenario ideal en 2 semanas ustedes entregan esto. Entonces aquí es importante
que tengan mucho cuidado simplemente, y eso se dice en las veedurías ciudadanas, la validez interna, es decir, que los resultados que encontraron reflejen realmente la situación estudiante. Entonces hay que tener cuidado con generalizar eventos aislados, con si el investigador no tuvo un impacto en la información que se recogió y tergiversó los datos, con no hacer causas falsas, o mencionar relaciones causales que no son, en no triangular, bueno, lo que dice el Siboney en el documento, y validez externa, es decir, ver si estos resultados se pueden replicar, ¿no? En otros contextos similares, ¿no? Bueno, paro ahí por el tiempo de nuestra clase, pero es como para, obviamente el grupo ya sabe que quiere hablar conmigo, para contarme cómo va la recolección de su información, su análisis, pues me dicen y ya, pues miramos, ¿no? Ya con calma en cada grupo, porque pues cada grupo tiene su contexto especial. Les agradezco haberse quedado 4 minutos más. En este momento, por el tiempo, Juan Fernando, ya te di la palabra. Siempre en mis clases, pues trato igual de terminar puntual, pero yo me quedo siempre hasta las 12:30 para ya, como por eso le digo cero estrés, la última diapositiva. Cero estrés, o sea, aquí podemos hablar de lo que queramos, de cosas personales, de la clase, desahogarnos, lo que sea, y pues aprovechar estos 10 minuticos. Entonces, Juan Pablo, hola. Vale primero la palabra a Juan Pablo porque no ha hablado Juan Pablo, no porque lo quiera mucho, entonces porque no le ha dado la palabra a Juan Pablo, y Juan Fernando después, si quieres también para ir cerrando. Juan Pablo. Tú no Hola quieres Betsy, lo adora. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Sí, verdad, mentira, no te quiero, Juan Pablo. Un saludo para todas y todos. No, Betsy, lo mío era muy sencillo. Yo quería agradecerte por este espacio. Lo digo desde la experiencia personal. Cada vez que te oigo hablar, oigo sobre estos temas donde nos enseñas que el derecho, la justicia y todos los valores que se definen dentro del mismo es demasiado importante para solo dejárselo a los abogados y a las abogadas. Entonces, no sé, me inspira a resignificar el derecho, a no quedarme con lo que tenemos, y quería agradecerte también en nombre pues de todo el estudiantado. Yo sé que para algunas personas, porque me pasó a mí, pasó en mi semestre, sociología siempre se interpreta como la clase que tenemos que ver del ciclo básico, esa clase que supuestamente está de relleno, pero ya uno entiende cuando va saliendo que esto es demasiado importante, demasiado poderoso para no tener en cuenta esta clase de temas. Entonces, quería de verdad agradecerte pues en nombre pues, de todos, y yo sé que lo he hecho mucho, pero volver a hacerlo, en verdad, a todas y todos los que siguen acá presentes, aprovechen muchísimo esta clase, y también a Betsy, porque ella es de esas verdaderas pedagogas que tenemos dentro de la facultad. Entonces, mil gracias. Gracias, Juan Pablo. No, y Juan Pablo, pues un gran estudiante cuando estuvo conmigo, es decir, por eso lo tengo también tan presente. Y pues bueno, no, y obviamente no me decepciona nunca, ¿no? O sea, de todo lo que, o sea, lo digo es porque a veces en primer semestre, que conocí a Juan Pablo, cuando está en primer semestre, llegan con un cariño por el derecho, por hacer tanto, con una energía por hacer tanto, pero van pasando los semestres y ya al final parecen otros, ¿no? Ya pues ya los absorbió el sistema, digamos, y queremos decir que ya caímos en esas estructuras típicas. Y, bueno, ya te lo para Juan Fernando, pero es algo que sí, no quedéme sin decir esto frente al texto del derecho como esperanza, y es que nosotros tenemos una constitución progresista, digamos, la idea la tenemos es porque hay mucha desigualdad, pero hay constituciones que son preservadoras, y no es que esté mal preservar, pero es que la idea es que cuando ya las condiciones estén bien, uno dice, la constitución es igual a nuestra realidad, eso va a ser muy bonito, ¿no? Pero por ahora tenemos una constitución aspiracional, y ver que ustedes no pierdan eso, ¿no? Que es decir, Juan Pablo, entonces que sigan eso, yendo tras la Constitución, buscando, o sea, que no pierdan esa energía. Juan Pablo no la ha perdido y me parece tan bonito eso, que sigan con esas ganas y de creer, ¿no? Seamos optimistas, ¿no? Pues nuestro rector habla del optimismo trágico, pero optimismo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, trágico pues porque nos acompaña la tragedia humana de por sí de toda la existencia, no porque sea un juego de palabras de anular el optimismo, sino realmente eso, Juan Pablo, entonces ese optimismo tan bonito que es lo que me anima a mí cada día, y por eso les insisto tanto a mis estudiantes, la puya para todos, de que prendan sus cámaras, porque eso es lo que me anima a mí cada día. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Juan Fernando. Sí, Betsy, yo también quería agradecer, ya con lo que dijo Juan Pablo creo que quedó súper claro, pero yo voy a aprovechar para insistir, tanto Juan Pablo como yo estamos terminando la carrera, y es muy cierto que hay mucha gente a la que la sociología le parece como un tema muy aislado,
pero yo le escribía por interno a algunas personas dentro de la clase que me estaban hablando al respecto, que pues a mí sí me parece súper esencial, ¿no? Como que pues yo personalmente me habría salido de la carrera de Derecho hace muchísimo tiempo si la hubiera visto en un pensum donde no tenemos esta clase de componentes, y sé que mucha gente piensa muy distinto, pero pues así piensen distinto, ver esto nutre, y siento que nutre para lo que hablábamos precisamente en esta clase, para que las personas que pues tenemos el privilegio de estar en los lugares donde se toman decisiones importantes que pueden afectar al mundo, seamos conscientes de que hay muchas cosas que necesitan cambios y que hay muchas maneras en las que no las estamos logrando. Toda esta intervención no era para esto, entonces voy a ser muy conciso con lo que quería decir, y es que también como parte de esa iniciativa de realizar un cambio y de repensarnos el país de formas distintas, los invitamos al resto de las clases que vamos a hacer abiertas, ¿no? Esto es la Asamblea Estudiantil de Estudiantes de Derecho de Uniandes, decidió que sus clases van a ser abiertas y tienen que ser de coyuntura. Estamos invitando a los profesores para que nos colaboren. Tenemos un Instagram que ya pusieron en el chat, ahí se meten en la biografía, está el Linktree, está el cronograma de las clases, hay muchos invitados chéveres, no abogados, próximamente va a haber también invitados de otras facultades, y también ahí está el Linktree para que se metan a los links de cada clase. Inviten a toda la gente que puedan, abramos los debates y repensémonos el país. Entonces ya, era para decirles eso. Gracias, Juan Fernando. Y hay dos cosas sobre esto último, y es, primero, también agradecerle a Estefanía su participación, sus intervenciones tan inteligentes que no tengo duda de que iban a hacer, pero digo es porque también con ese imaginario de personas externas a la universidad que pueden sabotear, que pues bueno, que aquí internamente uno también puede pensar que teníamos que sacar el protocolo MADI porque intolerancia y respeto, bueno, ese nivel, Estefanía, de tus intervenciones, lástima no haberte visto la cara, pero es invitadísima, Estefanía, que Juan Fernando, de estas clases abiertas, pero invitada, como digo, clase abierta para Estefanía y obviamente personas como tú que quieran acompañarnos el resto del semestre, perfecto, ideal. Y lo segundo es que, ya tiene la palabra Estefanía, bueno, Sofía que no ha hablado, y luego Estefanía, como bonito si cierra Estefanía, es que aunque yo creo la importancia de tener un curso como sociología jurídica, así como ética profesional, creo que estas reflexiones no deberían darse solamente en la clase de sociología jurídica, ni solo en la clase de ética profesional, ¿no? Les digo, en las materias que consideramos dogmáticas, en penal, en civil, en laboral, es decir, cuando uno está hablando de la propiedad en Colombia, que no solamente quedarse en los bienes, hay de este tipo, muebles, inmuebles, bueno, todo el tema que nos han enseñado, sino en las implicaciones que tiene entender la propiedad en el contexto nuestro, en la implicación que tienen los derechos laborales. Es decir, estas reflexiones no se quedan solamente en esto, bonito tener una clase así, pero a mí me da mucha tristeza si la conclusión es que bueno, tener sociología jurídica porque ahí tenemos por fin una clase donde repensamos el derecho o algo así, no. Ojalá sea en todas, aunque esta sea el momento para concentrarse. Lo mismo la ética. Bueno, tener una clase de ética profesional, pero no centrarse en los dilemas del abogado, pero en todas las clases aparezca este componente, y si no aparece, ustedes háganlo aparecer, ¿no? Y yo creo que sí, una ventaja que tienen las clases virtuales, yo pasé por una etapa de negación, ya estoy en aceptación de las clases virtuales, es que todo queda grabado, ¿no? Entonces, un profesor ya vieron el profesor del Rosario que en interno decía una estudiante de maestría, dijo, yo estudié en el Rosario y yo tuve ese profesor y uy, siempre fue así. Yo, bueno, al menos ya son grabadas, ya uno puede saber lo que está pasando. Entonces, que esto les dé tranquilidad también para ustedes, profe, es que mire que yo quiero mirar este punto de esto que estamos hablando, que me parece tan delicado. Tengan esa tranquilidad, ¿no? Sofía, y luego Estefanía para cerrar. Hola, Betsy, ¿cómo estás? No, pues Hola, yo Sofía. tengo una pregunta sobre la entrega. Sí. Y es, pues, yo sé que tú dijiste que debemos escoger una de las situaciones que propusieron los compañeros o la que trabajamos, pero con todo lo que está pasando, como que yo escuché a algunos de los marchantes que estaban protestando por la poca seguridad jurídica que tienen los campesinos. Y hace un tiempo, pues yo me enteré de lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio del 2014, 2016, no me acuerdo muy bien la fecha, con lo que hicieron a los campesinos arroceros del Huila, que les botaron las semillas por las semillas certificadas. Bueno, entonces como que yo con mi compañera queríamos trabajar esa situación porque siento que muy poca gente la conoce y es algo que pues afecta muchísimo el campo. Entonces, pues te queríamos preguntar si podíamos escogerla. Vale, Sofía. Entonces, voy a pedirte dos cosas. Una es que de todas maneras leas, si no lo has leído, lean
los libretos de sus estudiantes, porque es que de verdad son muy buenos, yo disfruté mucho leer los libretos que hicieron. Y lo segundo, bueno, ya sabes, pues para todo, obviamente no puede ser solo para Sofía, si van a escoger una situación que sobre todo en este momento los tiene más pensando en su corazón, pues sí, ¿cómo les voy a decir que no? Igual, construir el libreto, ¿no? Construir el libreto inicial. Recuerden que me gusta leer libretos porque nos vuelve concretos, ¿no? No es que los campesinos, no, Pedro Grajales, campesino, le pasa esto, se levanta así, o sea, ojalá con esas voces internas, explicando qué está ocurriendo en el escenario y pues ahí sí lo demás, ¿sí? ¿Listo? Entonces, perfecto, lo que los más lo mueva esto, pero sí, por favor, primero miren todos los libretos. Dime, Sofía. Una última cosita, pero es que nosotras teníamos pensado hacer como una nota voz, pero entonces intentábamos hacer como un podcast en el que era como algo así como una emisora radial y pues invitábamos, en este caso a mi abuelo, pues mi abuelo es campesino, entonces no es propiamente ya de los arroceros, pero obviamente le duele todo lo que pasa con el campo, entonces íbamos a hacer como un pequeño juego de roles con mi abuelo en el que él era el campesino, yo era la abogada y mi amiga es la entrevistadora, pues de la emisora. Entonces, Sí. pues Sigue, no sé cómo entonces deberíamos entregar el libreto, ¿tenemos que entregar un libreto aparte escrito? No, recuerden, bueno, con digo libreto y ya lo hicieron algunos en video, en audio, el escrito, pues si es el libreto del compañero, pues copiarlo y pegarlo simplemente. Si es en audio, video, lo leen, ¿no? Y lo están diciendo con un buen tono, o sea, bien interesante. Entonces, de todas maneras, o sea, me gusta mucho la idea. Yo les dije, sean creativos, que yo me divierta también, no solo leyendo siempre lo mismo, sino ustedes sean ingeniosos. Mientras cumplan los criterios, uno de ahí para allá, uno se pone más límites de los que realmente existen. Entonces, no, los límites son los criterios y ya. Entonces, como está lo del libreto, de todas maneras, sí volverlo un libreto, o sea, así aparezca luego, que como ustedes continúan el libreto, ¿no? Que hay una entrevista radial y tiene esta conversación y recuerda que hay una solución, ¿no? Entonces, como hay una solución concreta al campesino, entonces debe haber una historia inicial muy concreta, ¿sí? Entonces, que la representen como una radionovela casi, que no tiene que ser una cosa muy elaborada, pero sí que se dé esa conversación, ¿no? O esa situación. Claro, yo aquí sueño, pues, pero estoy exagerando, se oyen los pajaritos, se levanta el campesino y dice, ay, no estoy pudiendo hacer esto. Si algo muy puntualito, puede ser muy breve, pero que nos ubique, que nos hagan sentir empatía por esa persona, ¿no? O sentirnos en el lugar de esa persona. ¿Vale? Y cualquier cosa, pues igual ya me comentas internamente, ¿sí? Me dices, mira, estamos pensando hacerlo así, ¿qué tal si lo dejamos así? Hasta luego, Betsy. Feliz tarde. Listo, Vale, Juan muchas Antonio. gracias. Sí, vale, Gracias, sí. Camila. Voy a la palabra a Estefanía. Gracias, Sofía. Estefanía, para cerrar ya. No, profe, La cámara. yo solo quería agradecer porque la verdad, pues un espacio muy bonito y siento que mi universidad sí está un poquito colgada con eso y pues lástima que todos se fueron porque los quería invitar a una conferencia que iba a dar una profesora de la universidad sobre el estado de conmoción. Entonces, pues si quieren los que quedan, podrían como difundir ese link. Pero no solo eso, Estefanía, perdón, te interrumpes. No, tranquila. O sea, mándaselo por favor a María Camila el enlace, o cópialo acá para que María Camila lo copie. Y como tenemos el grupo de WhatsApp del curso, entonces por ahí, Cami, tú le dices, Estefanía les está mandando esta invitación. Si quieres agregar un audio con lo que me estás diciendo, para que María Camila pues se lo reenvíe al curso, pues bien, o sea, María Camila te anota aquí el número de celular de ella para que estén en contacto. Pero ya te dejo terminar, solo era para decirte, no creas que solamente con los que quedaron ya, sino que tranquila, que para que todos se enteren y quede el enlace, y quede si quieres un breve audio tuyo diciendo, miren, esto es bonito por esto y esto, ¿vale? Perdón, voy a interrumpir. Estefanía, si quieres, ahorita te escribo mi número por el chat. Nosotros estamos organizando esas cosas acá en Andes y en verdad fue en 2 días súper por encima que lo hicimos. Les podemos ayudar con experiencia y si quieren podemos hacer clases conjuntas. Entonces, te voy a mandar mi celular y cualquier cosa me escribes. Listo, gracias. Sí, la verdad agradecemos ese apoyo. Vale, Estefanía. Entonces sí, Oiga, por favor. yo ya te estoy mandando el número, te lo estoy mandando por el chat, es que se me mandó en un mensaje privado, pero ya, dame un segundo, ya te lo estoy. Por favor, escríbeme de una, nosotros tenemos el grupo, siento que les ha costado esta semana porque les he mandado información de todo, de las clases abiertas, pero con mucho gusto yo les comento porque sería súper interesante y pues muchísimas gracias por venir y participar, para nosotras es súper valioso, como que hoy
participaron. Sí, gracias a ustedes y pues yo le voy a compartir a mis compañeras y compañeros esta iniciativa. No, listo. Lo que necesites, pues ahí ya te dejé mi número, no sé si te lo deja copiar porque creo que Zoom no. Entonces, lo que necesites, yo estoy pendiente para mandárselos a él. Sino que hoy he estado tan embolatada. No, listo, gracias. Hasta luego. Gracias, Estefanía. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, chao, chicos. Nos vemos. También tengo que correr, almorzar a mi clase siguiente, pero bien, gracias, Juan Fernando. Quedamos en contacto con cualquier cosa. Juan Gracias, Fernando, Juan. gracias por la paciencia. Gracias, chao. Muchas Chao, gracias. Juan Fernando, muchas gracias. Bueno, todo salió bien. Gracias, no.